Andreu, buenas tardes. Bueno, ¿Nos oís bien? sí, vosotros a mí. Bien, bien, perfecto todo. Perdón Nada, por el fallo técnico. nada, tranquilo. ¿Todo bien? Sí, ¿Qué tal? bueno, ¿Mejorando el resfriado y con el recuperado? dentismo. Bueno, ahí. Ahora esta tarde un poco peor. Vale. ¿Eso cómo afecta a tu entrenamiento? Llevo 4 días en casa. Vale, sin entrenar nada. Bueno, hoy he probado media hora, pero nada, poquito. Vale, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Recuperado del Mundial Badrust? ¿Cómo va? Bueno, has quedado ahí un poco en el olvido con todo la semana pasada y ahora el resfriado y tal. Parece que hace mucho tiempo ya. Vale, vale. Pero en primer lugar, felicitaros, séptimo por equipos Sí, y... ahí muy cerquita de los 6 primeros, sí. No. Bueno, pero que es una hazaña al final por equipos muy, muy bien. Nos quedaremos todos, yo creo, con la imagen de Guidé, casi que fue la más impactante de todo el Mundial. Sí, sí, brutal. Brutal. Y bueno, y luego 55 en la clasificación, que no está nada mal para ser un Mundial, que muchas veces hablamos de carreras, pero es que esto es un Mundial. Bueno, sí, no estoy muy contento con mi carrera, creo que podía haber rendido mejor, pero bueno, al final di todo lo que tenía ese día, no me encontré como quería, pero al final contento con la experiencia. Fue una carrera con un nivel increíble y solo estar ahí ya era un éxito. ¿Vale? ¿Cómo afecta el correr al otro lado del mundo? Porque al final tendríais muy, muy poco tiempo para haceros al cambio de temperatura que estaba viendo justo antes de la entrevista, estaba mirando a ver qué temperatura hacía y creo que eran 25 grados ahora allí. Bueno, el cambio es grande, más que por el cambio horario, a mí me afectó más el viaje. Se hizo muy pesado. Intentas tenerlo todo controlado, llevar las calcetas de compresión, intentar descansar en las horas que tocan y demás. Pero cuando llegas allí intentas correr, los primeros 2, 3 días las piernas las llevas hinchadas y bueno, gestionándolo allí de la mejor manera posible. Y al final Aarón nos dio una lección porque le dolió un pie y no hizo casi nada en toda la semana y luego mira cómo corrió. Así que quizá lo mejor hubiera sido descansar y hacer lo mínimo. Sí, no, al final cuando bien dicen que cuando tienes una meta los últimos días hay que descansar, pero sí es cierto que también buscáis soltar un poco las piernas, tener un poco más de sensaciones con el lugar. Sí, intentas hacerlo parecido a cómo lo haces en casa y el viaje es que te trastoca mucho el jet lag y quizá pecamos un poco de pasarnos, yo creo, la mayoría. Pero bueno, al final son cosas que se aprenden. Yo viajes tan largos he hecho muy pocos en mi vida y la Pocos, próxima desde pues luego, porque viaje más largo no hay. No, más largos no, pero yo al final me he dedicado toda mi vida a la orientación, que es mayoritariamente en Europa, entonces es que no he salido. Solo he salido de Europa una vez con la orientación, hace 10 años, y ahora que he viajado las 2 veces con la de atletismo a Tailandia y Australia. Casi nada, casi nada. Cuando dices orientación, es muy curioso porque en tu Instagram pones running on any surface. Andreu Blanes, Sí. correr, orientación, ¿vale? Sabemos que empezaste ahí, pero ¿cómo te catalogarías por algo? Porque al final todos te hemos conocido quizás por una de las pruebas que más has destacado, que puede ser la sierra final, pero ahora estás con la meta de 3.000 obstáculos, que le das a todo. Bueno, yo soy atleta o corredor y ya está. En el fondo, mi deporte siempre será la orientación porque me he dedicado toda mi vida y he crecido con él. Y ahora me dedico al atletismo con unos objetivos y uno de ellos es, o el principal es el 3.000 obstáculos, intentar perseguir ese sueño olímpico. Y es la razón por la que dejé la orientación. Entonces, todo lo demás, si no me conoces, puede parecer un poco extravagante, pero si conectas un poco todo el hilo de mi vida, entiendes el por qué he tenido esos resultados en distintas disciplinas, pero siempre al final con un objetivo más o menos claro. No, sí es cierto que luego además también la orientación que quizás es campo a través, es llegar a un sitio, correr, o sea, hacer obstáculos, entiendo, no obstáculos en cuanto a saltos y demás, pero sí es cierto que son como muchas cosas que están como muy ligadas al cross
un poco al trail, quizás no al 3000 obstáculos porque cambias completamente de terreno y todo, pero bueno, o sea que está un poco todo ligado. Sí, sí, de hecho, mis primeras incursiones en el atletismo ya como adulto fueron en el cross, donde me sentía muy cómodo porque se parece bastante a la manera de correr. Mucha gente me decía que si el barro, que si las cuestas y demás, y yo con el tiempo he aprendido que más que todo eso eran las curvas y los cambios de ritmo. En eso me defendía muy bien. Y bueno, luego sí que es verdad que me defiendo bien, aunque haya barro o haya cuestas, pero lo que me venía muy bien eran los cambios de ritmo, más allá de que hubiera otros elementos. Muy bueno, muy bueno. Objetivo a largo plazo, entendemos que las Olimpiadas, como bien has dicho, Sí, sí, sí. a largo. Sí, como he dicho, dejé la orientación por ese objetivo, no salió bien en Tokio y quiero volverla a intentar, así que ese es la ruta a seguir es esa. A corto plazo, algo, algo en mente. Bueno, de momento quitarme el resfriado este de encima, pero bueno, quiero ahora empezar a hacer la base del verano para intentar hacer unos buenos obstáculos, porque al final entre unas cosas y otras ningún año me ha salido como yo quería y a ver si este año con calma y la experiencia de estos 4 años sacamos un resultado acorde a mis expectativas al menos. Este año más, o sea, la última más para las próximas Olimpiadas, clasificarte está raro. O sea, quiero decir, es un ranking, más luego ser de los tres primeros en España. Hay que hacer un máster, porque ahora la World Athletics quiere hacer lo del World Ranking cada vez más presente y está endureciendo mucho las mínimas, con lo cual necesitas ese ranking y ese ranking solo vale en ciertas pruebas, cada prueba da ciertos puntos y hay que estudiarlo bien, además ver bien que esté dentro de la ventana de la clasificación olímpica, porque si llegas y haces el carrerón de tu vida y es una semana antes de que abra el plazo, pues te vas a quedar con... Sí, sí. De locos. Bueno, uno de los principales objetivos de esta charla puede ser presentar las nuevas Clifton 9, que entendemos que ya las has probado, porque ya te viste en Instagram que uno de los objetivos o una de las entrañas que tenías a la vuelta del Mundial era probar las nuevas zapatillas. ¿Qué te han parecido? Pues bueno, me han parecido muy Clifton, aunque es la primera vez que cambian la espuma y se nota, a mí me gustan, es un pasito más adelante y bueno, me hubiera gustado poder probar un poco más esta semana, pero al final he hecho solo 50-60 kilómetros yo creo y nada, bien, bien, buenas sensaciones. Parece que te dan un poco más de rebote, ¿no? Que las versiones anteriores y un poco más de protección al tener ese perfil un pelín más alto, pero que lo la disimulamos, sensación... ¿no? Que muchas veces nosotros entienda, que es lo que nos suele, del contacto con el cliente, nos suele pasar que la gente dice, joder, Joca, qué pedazo de suela, que muchas veces luego las coges y dices, que no pesan de verdad, tócalas. Pero sí es cierto ahora con la combinación de colores, que la pintan la media suela, que quizás no lo habían hecho hasta ahora, sí que disimula mucho ese aumento de media suela que quizás comentabas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el aspecto de la suela, que han quitado las rayas estas que había en todos los modelos anteriores, quizá han perdido un poco el toque ese Clifton, pero la han hecho para mí más bonita Pues sí, y un poco más moderna, ¿no? Y en ese sentido parece que se disimula más ya no parecen tan grandes, ¿no? Y quizá también es como otras marcas están tirando por ahí, ya se sí, ha no, no. normalizado. Al final, en cuanto entró Joca en este mundo con mucha fuerza, hay que decir que las medias suelas han crecido la leche. Porque Sí, tú sí. llevas ya 2 años con Joca, ¿no? Yo llevo 2 años con Hoka, pero empecé a usarlas antes de estar con ellos. ¿Vale? De hecho, entonces, un año antes justo, porque fue cuando tuve la fractura de estrés en el pie. Yo antes usaba otro modelo y luego al volver de la fractura de estrés como que me daba miedo volver bueno, usaba las Pegasus, entonces me daba miedo y dije, voy a probar estas que se las he visto a algún compañero por ahí, parecen muy protegidas y me gustaron y se quedaron. Cuando llevaba 5 modelos me dijeron, ¿quieres entrar en el equipo? Y dije, a ver.
me vais a dar gratis lo que estoy pagando. Entonces, Efectivamente, efectivamente, porque además vosotros gastaréis una cantidad bárbara de zapatillas. sí, te digo, era el quinto modelo. Además que justo me llamaron como una semana después de haberme las comprado. Digo, joder, me podía haber esperado un poco. Pero, pero sí, llevaba 5 y hacía un año. O sea, pues eso, más o menos 2 meses por zapatilla, estirándola un poco antes que... Todos lo hacemos, cuando, sobre todo cuando las pagas, todos las tiramos más de lo que debemos. Exacto, exacto. ¿Vale? ¿Y tú cuál Ahora era pues... tu zapatilla, por ejemplo, Andreu? Porque tú has dicho que venías de una lesión, que cambiaste quizás porque las vías protegidas, mucha amortiguación. Sí, sí, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué es lo que valoras en una zapatilla? Bueno, antes cuando era más joven la ligereza, Vale, pero, pero bueno, ahora con estas pues valoro que son muy cómodas, que te hacen la zancada agradable, ¿no? No es una zapatilla que vayas a sacar un rendimiento muy alto, pero es una zapatilla que tú acumulas kilómetros y te deja y al final es lo que buscamos, ¿no? En los rodajes y demás. al Pues final eso. sumar volumen de kilómetros, tranquilos, ¿no? Para que mañana también podáis entrenar, que al final no tengáis Exacto, sí. fatiga. Una zapatilla en la que confía, es una zapatilla pues que tampoco al final se desgaste muy rápido. Ahora, entre comillas, me da más igual, pero también es verdad que cuando las usas un poco, si ya pierden la estabilidad o demás, como que da miedo. Y en estas zapatillas, al venir de aquella lesión, me acuerdo que me gustaron mucho, cómo te ayudaba el pie, cómo no forzaba más de la cuenta. Como antes he dicho que usaba bastante zapatilla ligera, pues eso exigía mucho al pie y quizá por eso también tuve la fractura de estrés. Con estas puedes acumular kilómetros y kilómetros y kilómetros que no te da esa sensación de que estés machacando ahí los huesos. ¿Vale? ¿Cuántos pares o cuántos modelos diferentes puedes llegar a tener tú ahora mismo en tu armario? Porque campo a través con el cross, entiendo que tendrás alguna zapatilla de competición, si no es una o dos, rodadoras, trail. Bueno, la verdad es que además justo nos han Aquí patrocinarte sale mandado caro, vamos. Justo nos han mandado ahora un pedido de Hoka Europa, así de como para la primera parte del año. Y mi madre cuando llegaron las cajas, literal que se enfadó la pobre. Pero bueno, no sé cuántos modelos tengo, pero bueno, unos cuantos sí. Al final, pues eso. Las de 2 o 3 modelos de rodar, las 2 o 3 de series, las 2 o 3 de montaña, las de clavos, sí, yo qué sé, a lo mejor que estén ahora en la rueda de usar, 12 a lo mejor sí que tengo. Ostras, no son pocos pares. ¿Y Bueno, cómo ves tú la innovación en el mundo del calzado, ahora con las placas de carbono, las espumas súper ligeras, que has dicho que antes ibas tú por zapatillas muy, muy ligeras? ¿Cómo ves todo ese desarrollo que ha habido en muy, muy poco tiempo? A ti te he pillado justo en el desarrollo, entiendo que de los 24, 25 hasta fecha de hoy, que quizás hace 6 años fue cuando cambió todo el boom de las placas y de las zapatillas de competición súper voluminosas. sí, en orientación ya me gustaba mucho el tema zapatillas y además en orientación pues es bastante específico, ¿no? El mundo y correr por dentro del bosque, pues a mí y a un amigo nos gustaba siempre que si tal, que si cual y buscábamos mucho la ligereza cuando éramos pues esos juniors con 20 años y demás. Y luego la transición al mundo de la placa me pilló un poco a caballo ahí, cambiando de orientación a atletismo. Pero bueno, y a mí me ha parecido divertido, innovador y que además también pues, ha obligado a muchas marcas a ponerse las pilas. Eh, la verdad es que Nike ahí pues, sacó ventaja y ha tenido unos años que eran los únicos. Ajá. Pero ahora es verdad que todas las marcas han sacado muy buenos productos y además también están apostando por los atletas. Justo puse un tuit estos días de una competición cuando hizo Mechal el récord de 1500, que de 9 atletas eran 7 marcas diferentes y eso a nosotros nos Loco. viene muy bien. Hace 3 años era imposible pensar.
Sí, también porque los corredores ya confían en las otras marcas. Es que antes no se iban a otra marca porque querían usar esas. Y Tal si se cual. iban a otra marca iban a romper el contrato. Sí, 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 sí. Y además vemos ahora que Hoka, que quizás es la marca que te patrocine, en breves tendremos novedades. ¿Las has probado? ¿No las has probado? Sí, las he probado. Probé un modelo que me dejó Iago así un poco para probar, porque ya le quedan un poco grandes, a mí un poco pequeñas y demás. Pero justo esta semana también me llegaron ya mi talla bien y la verdad es que, bueno, por fin, como dijo Iago en su momento imitando a Alonso, ahora ya podemos luchar. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque al Sí, sí. final, esa ventaja que quizás comentabas que hace unos años la gente no se atrevía a correr con otras marcas, que yo creo que incluso por miedos y porque algo ya era ya establecido, que Nike podía tener ventaja o no ventaja, pero sí es cierto que hoy en día ya, cuando entendamos que en marzo abril salgan las nuevas Rocket X2, estaréis ya todos a la par o incluso alguno con ventaja de otro, pero ya no hay ninguna marca que predomine tanto como otras. Sí, sí. Cuando hice la media maratón, recuerdo a un compañero que me dijo, no sé cómo has hecho esa marca con esas zapatillas. Y dije, pues también porque no lo pienso. Al final estoy con esta marca bueno, no. Si me pongo a pensar en las Next o qué hubiera hecho y demás, entonces como que desconecté un poquito en ese Y además sentido. no Sí que solo es el resultado, es decir, las piernas te tienen que responder, ese día tienes que estar bien, comer, nutrir, suplementos 226, lo que sea. Lo que decir, que muchas veces estamos todos pensando en la ligereza del calzado, la placa, no placa, que hay mil historias. sí, sí, pero bueno, ahora al menos han llegado estas y sí que se nota diferente, sobre todo es la espuma, ¿no? El rebote que te da. La Rocket X1 a mí me gusta mucho para entrenar, de hecho he pedido un par de modelos porque para entrenar en la pista las Vale. vallas son más estables que realmente estas nuevas Sí, super zapatillas. Y el hecho de saltar una valla con algo inestable, pues no me hacía mucha gracia. Entonces he pedido un par de pares para poder entrenar eso, pero sí que es verdad que en el asfalto pues tiraremos de Rocket X2 y nos dejaremos llevar. muy bien, muy bien. Pues nada, agradecerte estos minutos de charla, esperarte que te recuperes pronto, ese catarro cuídatelo y, Sí, y te veremos, esperemos que en París y a ver si tenemos oportunidad de hablar antes. bueno, cuando queráis, yo estaré aquí entrenando duro. Duro, duro. Andreu, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale, hasta Hasta luego. luego.